Dios. Apocalipsis capítulo 3, el verso 20. Es un texto bastante conocido. Gloria sea dada al Señor Jesucristo. Creo que hasta de memoria lo sabemos. Si yo lo preguntara, varios me van a decir de memoria este versículo. Apocalipsis capítulo 3, el verso 20. Cuando usted lo tenga, me dice amén. Amén. Dice la escritura, Apocalipsis capítulo 3, el verso 20, lo leemos en el nombre del Señor Jesucristo. He aquí, dice el Señor, yo estoy, ¿a dónde está el Señor? A la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Dijo por allí alguien en un lugar: bueno, si él es todopoderoso, ¿por qué no entra pues? ¿Qué le cuesta? Es que nuestro Dios no es abusivo. Nuestro Dios no quiere que entrar a la fuerza o forzado, sino que cada quien tiene que abrir la puerta de su corazón. Leámoslo una vez más. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Ayúdeme a orar. Padre amado, gracias te damos, Señor, por el privilegio que usted nos concede estar en su casa alabando y exaltando su bello nombre. Gracias, precioso Padre, en el nombre de Jesús, Señor, por este privilegio que usted me da de estar frente a este pueblo hermoso, Señor. Gracias te damos. Ayúdanos a discernir tu palabra en el nombre de Jesús. Puede sentarse diciendo conmigo: en el nombre de Jesús. Gloria sea dada al Señor Jesucristo. Entonces vamos a estar comenzando con este versiculito, dijo alguien por allí. Vamos a estar comenzando con esta porción de la palabra de Dios y de alguna manera estarnos adentrando a algunas de las cosas que están pasando en estos tiempos. Entonces, actuales, por supuesto, debemos entender que muchas veces la gente se hace la pregunta acerca de qué respecto de la iglesia. ¿Qué pasa con la iglesia? ¿La iglesia debe mantenerse a la antigüita o a la antigua? ¿O la iglesia realmente tiene que modernizarse, tiene que actualizarse? Y eso es algo que vamos a estar viendo, tal vez no tan a detalle, pero sí vamos a estar tocando algunos aspectos para que nosotros podamos entender lo que nos dice la palabra de Dios. Entonces, el título para reflexionar, para meditar en esta casi mediodía es el siguiente y viene en forma de pregunta: una iglesia moderna. Ese es el título con el cual vamos a estar reflexionando ahora, una iglesia moderna. Y lo he colocado en forma de pregunta porque de alguna manera continuamente todos tenemos amigos, conocidos, hermanos en Cristo Jesús que de alguna manera se están preguntando: ¿realmente la iglesia se debe actualizar? ¿La iglesia se debe modernizar? ¿Cuál es el límite, si es que existe un límite ante el cual la iglesia tiene que llegar? Ahora, estas y muchas otras preguntas las escucho muy a menudo, las miro a través de los diferentes programas y seguramente usted lo ha visto acerca y respecto de la iglesia del Señor Jesucristo. Algunos dicen que la iglesia debe mantenerse tal y como inició o tuvo sus comienzos al inicio. Otros dicen que, bueno, estamos en una época tan moderna en la cual la tecnología, los medios de comunicación, etcétera, etcétera, han crecido y por qué no podemos hacer un buen uso de estas cosas y ahora expandirnos de la mejor manera. ¿Qué piensa usted? ¿La iglesia debe modernizarse? ¿La iglesia debe actualizarse? ¿Qué es lo que pasa con la iglesia? ¿O sencillamente se tiene que quedar como cuando comenzó? ¿Qué piensa usted? Realmente creo que es un punto o una pregunta muy interesante en esta hora, porque continuamente estamos viendo diferentes congregaciones, y no voy a mencionar nombres, solamente de manera generalizada, congregaciones, ¿por qué no agrupaciones? ¿Por qué no pastores? ¿Por qué no pastoras?
etcétera, etcétera, que estamos viendo que están llevando a cabo tantas y tantas cosas que de alguna manera a veces surge la pregunta en algunos otros posiblemente no. ¿Será realmente que eso proviene de Dios? ¿Será que Dios está de acuerdo con que la iglesia se actualice, se modernice? ¿Qué es realmente un límite? Y es interesante que usted y yo nos hagamos esa pregunta en esta hora, porque al final todo va a depender del concepto que usted y yo tengamos por una iglesia moderna, o lo que es el modernismo, o todo lo que está pasando en nuestro mundo. Y debemos de anticipadamente entender, hermanos, que sin importar el tiempo, sin importar las edades, la iglesia debe estar hasta cuando el Señor Jesucristo lo permita, porque hay un mundo allá afuera, almas que necesitan ser alcanzadas por el evangelio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Es importante que nosotros entendamos, amados hermanos, que la iglesia, si bien es cierto, está en este mundo, dice por allí Juan, el discípulo amado, pero la iglesia no debe ser parte de las cosas del mundo. Voy a repetirlo. Si bien es cierto, la iglesia está en este mundo, pero la iglesia no debe ser parte de las cosas que hay en el mundo. Es interesante, y usted y yo tenemos que aprender a discernir. Tenemos que empezar a diferenciar. Tenemos que comenzar a pasar el filtro de la palabra de Dios para que nos demos cuenta realmente qué cosa es de Dios y qué cosa no es de Dios. Qué cosa proviene del Padre Celestial y qué cosas son meramente aspectos modernismos o aspectos actuales que lo han aplicado como una actualización o como una mejoría, pero que realmente no es palabra de Dios. El versículo con el cual acabamos de comenzar, el Señor Jesucristo está haciendo un llamado a la iglesia. Cuando en su tiempo libre usted puede estudiar todo el capítulo 2, el capítulo 3 del libro de Apocalipsis, y usted se dará cuenta que el Señor Jesucristo le está hablando a la iglesia en general. Si bien es cierto, encontramos mensajes dirigidos como, por ejemplo, a la iglesia de Sardis, a la iglesia de Filadelfia, a la iglesia de la Odisea, etcétera, etcétera, pero no es que esté hablando a diferentes congregaciones o diferentes iglesias, sino que en general está hablando a una sola iglesia, y es la iglesia que ha sido lavada con la sangre preciosa del Señor Jesucristo. Porque si bien es cierto, hay diferentes congregaciones o diferentes hermanos que están dispersos alrededor de todo el mundo, pero la iglesia es una sola iglesia, y son o forman o la conforman todos aquellos que hemos sido lavados con la sangre preciosa del Señor Jesucristo. Pero cuando examinamos muy detenidamente este verso 20, nos damos cuenta que el mensaje que el Señor Jesucristo está hablando o dirigiendo hacia la iglesia es un mensaje que da a entender como que la iglesia ha sacado al Señor Jesucristo. Leámoslo una vez más, Apocalipsis 3:20. Dice la escritura, si usted lo tiene, dígame amén. Amén. Apocalipsis 3:20 dice: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Imagínense por un momento, amados hermanos, que el Señor Jesucristo está allá a la puerta. Para que el Señor utilice estas palabras, este vocabulario, cuando Él dice, he aquí yo estoy a la puerta, es que Él no está adentro de la iglesia, sino que está afuera. Puesto que Él está diciendo, estoy tocando. Y desde luego usted no va a tocar si está adentro, ¿correcto? Toca a alguien que está afuera. Es como que tuviéramos la puerta con seguro y una persona en este momento viene al culto, viene un poco tarde por alguna razón, y entonces él quiere entrar, pero se da cuenta que la puerta está con seguro, no puede entrar. Entonces la única manera como él pudiera entrar es empezar
a tocar, mandar un mensaje de texto, hermano, hermana, una llamada, por favor, ábranme la puerta, yo quiero entrar. Entonces, menciono este ejemplo y me gustaría que lo visualice por algunos momentos para que podamos entender lo que el Señor Jesucristo le está diciendo en este momento a su iglesia. No le está diciendo a un extraño, a un desconocido, le está diciendo a la iglesia. Si bien es cierto, este versículo se utiliza mucho para personas que nunca han venido o no han conocido al Señor Jesucristo, pero en esta oportunidad el Señor está hablando con su iglesia, en la cual la iglesia del Señor Jesucristo, por muchas razones, lo ha sacado de dentro de la iglesia. Ahora, pensemos por un momento, hermano. ¿Cómo es posible que si el Señor Jesucristo es nuestro Dios, si el Señor Jesucristo es nuestro Padre, si el Señor Jesucristo lo ha dado todo por nosotros, si nosotros sin el Señor Jesucristo no somos nada, no podemos hacer nada, entonces tendría lógica, amados hermanos, que una congregación o nosotros como iglesia saquemos al Señor Jesucristo? Le voy a poner otro ejemplo. El matrimonio, una pareja, están casados, están felices, todo marcha de maravillas. ¿Le parecería lógico a usted que de repente la esposa corra a su esposo? O viceversa, ¿le parecería normal que el esposo corra a la esposa? Si todo marcha de maravilla, todo fluye de maravilla, los hijos están creciendo bien, están siendo instruidos, todo marcha de maravilla, hay una buena comunicación, hay una armonía, salen a pasear, salen y conviven, pasan tiempo juntos, se fortalecen día con día. ¿Le parecería a usted normal, lógico? ¿Tiene sentido que de repente la esposa le diga, ¿sabe qué? Váyase de aquí? O tal vez no lo dice, pero comienza a tener un comportamiento, comienza a tener actitudes que ya no van a ayudar a crecer, a fomentar o a fortalecer esa relación de matrimonio. Comienza a mostrar una actitud pésima, una actitud fea, de modo que el esposo o la esposa pueda percatar y darse cuenta y decir, aquí está pasando algo. Esto me huele raro, dice el refrán. Todo está marchando de maravilla, todo está marchando bien, todo está bien bonito, salíamos, nos reíamos, comíamos, compartíamos, etcétera, etcétera, pero de repente algo está pasando, aunque no lo haya dicho, pero con unas acciones muy distintas. Estoy mencionando esto, hermano, porque para que podamos entender que no tendría sentido, no tendría lógica. Alguien diría, no puede ser posible que eso esté pasando. Pues exactamente es lo mismo que el Señor Jesucristo le está hablando en este verso a la iglesia, donde le está diciendo a la iglesia, si yo soy tu Dios, si yo soy tu Señor, si yo soy tu pastor, si yo soy tu sacerdote, si yo soy el camino, la verdad y la vida, si yo soy el que morí en la cruz del Calvario por causa tuya, entonces, ¿por qué me sacas? ¿Por qué me sacas de tu vida? ¿Por qué me sacas de la iglesia? Ahora le preguntaría yo a usted, ¿cuáles serían las razones por las cuales la iglesia sacaría al Señor Jesucristo? Piense por un momento. ¿Cuáles serían las razones? Si es que las hay. ¿Cuál sería el motivo, si es que lo hay, del por qué la iglesia, un hermano, un creyente, un hombre de Dios, una mujer de Dios puede sacar al Señor Jesucristo de su vida, de su casa o en este caso de la iglesia? Ahora, note, amados hermanos, que el Señor Jesucristo viene elogiando. Cuando usted lea este capítulo 2 de Apocalipsis y el capítulo 3, usted notará que el Señor elogia a la iglesia, la elogia, pero al mismo
mismo tiempo viene terminando y diciendo, y si bien es cierto, le llama la atención de algunos aspectos, algunos pormenores, otros un poco más grandes, pero al final de todo esto el Señor culmina diciéndole que Él está afuera y está tocándoles la puerta. Ahora, déjeme decirle, amado hermano, que nosotros como pueblo de Dios, quizás en su sano juicio, ningún hermano, ninguna hermana, ningún creyente, ninguna congregación quiere sacar al Señor Jesucristo de su vida o de la iglesia como tal. Pero hay cosas que están sucediendo afuera, que de alguna manera están empujando, que de alguna manera están presionando, que de alguna manera están diciendo, pero ¿puedes cambiar algo? No lo vas a cambiar todo, pero puedes cambiar algo. Puedes abandonar algo. Puedes comenzar a flexibilizar algo. Puedes comenzar a hacer esto y lo otro. ¿O por qué no miras cómo están las congregaciones a tu alrededor o los creyentes a tu alrededor? Mira cómo bien se ven o qué bien se miran o cómo llevan una vida productiva, una vida de éxito entre comillas, y por allí puede comenzar la cosa. Yo creo, repito, nadie en su sano juicio quiere abandonar la fe. Nadie en su sano juicio quiere desligarse del Señor Jesucristo. Pero realmente el mundo en el cual usted y yo estamos viviendo, amados hermanos, son tiempos peligrosos. Vaya conmigo a 2 de Timoteo capítulo 4, el verso 3 en adelante. 2 de Timoteo capítulo 4, el verso 3 en adelante. Gloria sea dada al Señor Jesucristo. Amén, amén. 2 de Timoteo capítulo 4, el verso 3 en adelante. Cuando usted lo tenga, me dice gloria a Dios. Dice la escritura, 2 de Timoteo 4, 3 al 4. Dice la escritura, porque vendrá tiempo. Escuche lo que el Espíritu habla proféticamente a la iglesia, porque este mensaje es para la iglesia. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Escuche, van a haber maestros, es decir, personas adiestradas, personas preparadas, que van a estar de alguna manera enseñando, que van a estar promoviendo, que van a estar haciendo cosas, pero no conforme a la palabra de Dios, sino conforme a sus propias concupiscencias, es decir, a su propio pensamiento. El verso 4, porque mire cuál es el propósito o lo que hay detrás de todo esto. El verso 4 dice, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Note el verso 4 dice, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Es interesante, amados hermanos, que exactamente el tiempo en el cual vivimos, eso es un claro ejemplo de que la palabra se nos adelantó, se nos estaba anticipando de las cosas que hoy íbamos a estar experimentando cada uno de nosotros, o el mundo en el cual nosotros nos ha tocado vivir. ¿A dónde lo encontramos? Maestros, personas preparadas en diferentes aspectos, áreas, que de alguna manera están hablando cosas que aparentemente o entre comillas están o que las han sacado de la palabra de Dios. Pero el trasfondo de todo eso no es verdaderamente edificar o construir según la palabra de Dios, sino que sencillamente según su propio pensamiento, según su propio razonamiento. Y note lo terrible que dice el verso 4, que apartarán a muchos de la verdad. Ahora, ¿de cuál verdad, amados hermanos? ¿De cuál verdad apartarán a muchos? Ahora, usted y yo como iglesia tenemos que estar conscientes, seguros y convencidos quién es nuestro Dios.
Tenemos que estar convencidos y no dudarlo en lo más mínimo por nada, sino estar seguros quién es nuestro Dios, quién es nuestro Salvador, quién es aquel que nos ha redimido, quién es aquel que nos ha bautizado con su Santo Espíritu, qué palabra es la que Él nos ha dejado, mediante la cual usted y yo tenemos que estar creciendo día con día hasta alcanzar la madurez, hasta alcanzar lo que el Señor quiere de cada uno de nosotros. Ahora, déjeme decirle, hermano, que cuando alguien está plenamente firme en la verdad de la palabra de Dios, no va a haber nada que lo mueva de donde está. No va a haber nada que lo mueva de donde está. Pero cuando alguien no está convencido de la verdad de la palabra de Dios, cualquier cosa lo va a convencer. Hacían el ejemplo o la ilustración de un niño. Y al niño le dice, ven para acá, muchacho. Y entonces dice, dígame, Señor. Y le dice, aquí tengo $100. Y aquí tengo un bote lleno de dulce. ¿Cuál quieres?, le dicen al niño. Y el niño, inquieto, usted ya sabe por qué está inquieto, no por el dinero, sino por los dulces de todos colores, atractivos, le llaman tanto la atención y en su mente seguramente está saboreándolo ya y que va a pasar mucho tiempo con esos dulcitos. ¿Qué decisión cree usted que tomó ese pequeño? ¿El dinero o el bote de dulces? Bueno, yo sé que un adulto diría el dinero. Con ese dinero puede comprar hasta 5 o más botes de dulces. Pero un niño que no conoce la verdad, un niño que no conoce, que es inocente o que no está cerciorándose de ver todo el panorama, pues ese niño agarró el bote de dulces y contento se fue. Mami, me dieron mis dulces, me regalaron dulces. Ahora, esta ilustración pequeña la pongo, amados hermanos, para que podamos entender que cuando alguien está convencido de la verdad, no va a haber nada ni nadie que lo cambie de esa verdad. Él está seguro que esa verdad no es negociable, sin importar la oferta que le ofrezcan o que le estén presentando, si es posible hasta en la mera puerta de su casa. Cuando alguien está convencido de la verdad, amados hermanos, no la va a cambiar por nada ni por nada. Cuando alguien está convencido de la verdad del Evangelio del Señor Jesucristo, no lo va a cambiar ni por un placer, ni por un deleite, ni por una vanidad, ni por una moda, ni por un baile, ni por absolutamente por nada. Esta persona se va a quedar quietecito esperando hasta ver la salvación y respuesta que viene de parte de Dios. Dijo el salmista, alzaré mis ojos a los montes, de donde vendrá mi socorro. Mi socorro no viene de esta tierra, mi socorro viene del Señor que hizo los cielos y la tierra, porque todo lo que está aquí es perecedero, pero Él es mi Señor. Ahora, es importante que nosotros tengamos claridad en que estamos cimentados en esa verdad. Que estamos parados en la roca inconmovible. Porque si usted y yo no estamos parados en la roca inconmovible, cualquier cosa de modernismo, de actualización, dicen upgrade en inglés, cualquier cosa que vayan y la presenten por ahí, va a decir, pero ¿y si usted hace esto? Se va a ver mejor. ¿Y si usted incluye esto? ¿Y si usted agrega esto? Entonces las cosas van a marchar mucho que mejor. Entonces note lo que dice la palabra del Señor, que en los postreros tiempos vendrán maestros. Eso existe hoy en día, amados hermanos. Personas que dicen, yo sé hebreo y arameo y sé inglés y español y esto y lo. Gloria a Dios por la habilidad y talento que pueda haber en muchísimas personas. No estamos en contra de eso.
El punto es cuando alguien utiliza todas estas herramientas para salirse de lo que es la palabra de Dios. Y muchos que posiblemente no estén firmes, entonces ahora comenzar a vivir, comenzar a pensar, comenzar a hablar, comenzar a actuar de acuerdo a lo que este maestro está enseñando de la palabra de Dios. Me encontraba un amigo en el trabajo y casualmente me dice de repente, René, ¿qué piensas tú de los cristianos? ¿Podemos pistear, dicen en México? En otros lugares emborracharse, chupar, perdónenme, son palabras que se usan, para cuando se embriaga con el alcohol. Me dice, ¿qué piensas tú? Me dijo, de tomar, de embriagarse. Y le digo yo, pues yo no estoy de acuerdo. ¿Por qué no estás de acuerdo, René? Yo escuché al pastor tal y tal. Él es un maestro de la palabra de Dios, un conocedor de la palabra de Dios. Y él dijo que sí, que se puede tomar. Y escuchen las palabras que él me dijo a continuación. Y como él lo dijo, entonces yo lo hago. Ahora ya no es lo que dice la Biblia, sino lo que dijo el maestro, lo que dijo el pastor, lo que dijo el excelentísimo o el apóstol o el profeta, que está demasiado de moda la palabra profeta y apóstol en estos tiempos. Entonces, y mucha gente se está yendo y comienza a vivir, comienza a practicar, comienza a hacer cosas. Entonces le digo yo, bueno, allá tú con tu vida. Yo me quedo con lo que dice la palabra de Dios, que no debemos embriagarnos con vino, que antes que de darle rienda suelta a todo esto, mejor busquemos ser llenos de la presencia de Dios, busquemos ser llenos del Espíritu Santo de Dios, que eso es lo que realmente nos va a edificar. Ahora, ¿qué significa apartarse de la verdad, mi hermano? Porque eso es lo que está diciendo el verso que acabamos de leer. Muchos maestros, con tanta palabrería, con tanta sutileza, con tantas cosas bonitas y hermosas que puedan estar enseñando, apartarán de la verdad a muchos. Ahora, ¿qué significa apartarse de la verdad? Pues déjeme darle algunos aspectos o tips para que podamos entender lo que significa estar apartado de la verdad. En primer lugar, podemos llegar a creer que apartarse de la verdad significa cuando alguien directamente se va de la iglesia. Eso es lo típico que la mayoría cree. Es decir, dice, no, pues alguien está apartado de la verdad, es que se fue de la iglesia. O alguien que ya está directamente lejos, ya no quiere saber nada del evangelio. Y hasta cierto punto es correcto. Pero déjeme decirle y déjame ir un poco más allá. Cuando alguien puede estar apartado de la verdad y puede ser un cristiano que se está congregando regularmente y estar apartado de la verdad. Alguien puede estar buscando del evangelio del Señor Jesucristo y puede estar apartado de la verdad. Pastor, ¿cómo así? Bueno, déjeme decirle, amados hermanos, que dentro de la palabra del Señor, el Señor nos ha dejado establecido responsabilidades a cada uno de nosotros. Diga conmigo, responsabilidad. ¿A usted le gusta la responsabilidad? Siendo honestos, no. Realmente no nos gusta la responsabilidad. Nosotros quisiéramos andar por donde quisiéramos y entrar, salir y todo, y no pasa nada. Pero el Señor nos ha dejado responsabilidades a cada uno de nosotros. Pero ¿estamos llevando a cabo esas responsabilidades? ¿Qué me dice de la responsabilidad de la oración? ¿Qué me dice de la responsabilidad de estudiar la palabra de Dios? Pastor, si yo hace tiempo fui a la escuela. Bueno, el Señor quiere que volvamos a la escuela otra vez. ¿Qué me dice de la responsabilidad de congregarnos? Oiga, estamos hablando de que alguien puede estar apartado de la verdad y no necesariamente estar metido en una cantina, en un bar, en una discoteca, allá adulterando, fornicando, haciendo tantas cosas. No, puede estar acá
congregándose regularmente, haciendo esto y lo otro, pero muchas veces puede estar en su mente apartado de la verdad. Es interesante, amados hermanos, que miremos este punto de vista que estoy señalando, porque a veces podemos caer en el juego de vivir de vez en cuando como un creyente, pero a veces vivir como un inconverso. Entonces, cuando alguien cae en ese pensamiento o en esa forma de vida, entonces sencillamente se conoce como alguien que está o que se ha apartado de la verdad. Porque cuando alguien conoce la verdad, vive esa verdad, la practica, la habla, la piensa, trata de promover esa verdad. Pero cuando alguien se ha apartado de esa verdad, a veces la pone por obra, pero a veces no la pone por obra. Vaya conmigo a 2 Timoteo capítulo 3, el verso 1 en adelante. Gloria sea dada al Señor Jesucristo. Amén, amén. 2 Timoteo capítulo 3, el verso 1 en adelante. Cuando usted lo tenga, me dice amén. Amén, amén, amén. Dice el Espíritu hablando hacia tiempos futuros también. También debes saber esto, le dice el apóstol Pablo a la iglesia. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Mire cómo comienza. En los postreros tiempos vendrán tiempos peligrosos. Y hace un punto y ahora continúa con el verso 2. Dice, porque habrá hombres amadores de sí mismos. Cuando dice hombres, está hablando en general, incluyendo las damas también. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. Verso 3. Sin afecto natural. ¿Qué más dice? Implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo. 4. Traidores, impetuosos, infatuados. ¿Qué más? Amadores de los deleites más que de Dios. Y el verso 5 y último, que tendrán apariencia de, pero negarán la eficacia de ella. A estos, ¿cuál es el consejo que manda la palabra de Dios cuando usted y yo como pueblo de Dios nos encontramos con este tipo de personajes que presentan este tipo de características? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pasar viendo ahí en la tableta, en el teléfono, en la computadora. Es que la pastora tal, qué tremendo mensaje da. Es que ese hombre es ungido de Dios, como Dios lo usa. Oiga lo que dice no el pastor René Chávez, sino la palabra de Dios. ¿Qué tenemos que hacer cuando nos encontramos? Porque ya sabemos que vivimos o estamos en tiempos peligrosos. Amén. Ahora, hay una serie de características, hay una serie de cosas que se están dando y se están manifestando. Y sabemos que el enemigo, dice la Escritura, que se viste hasta como si fuera ángel de luz. El enemigo no tiene problema con utilizar o mostrarse como algo bueno, como algo santo, como algo que es de Dios. Pero detrás de todo eso hay pecado, hay maldad, hay vanagloria, hay amadores de sí mismo, hay traidores, hay etcétera, etcétera, etcétera. Pero usted y yo como pueblo de Dios, ¿qué es lo que tenemos que hacer cuando miramos estas cosas? O personas, pastores, evangelistas, profetas, apóstoles, etcétera, etcétera. Oh, pero qué bien canta, qué bien ministra, oh, qué agrupación más bonita, oh, qué tremendo aquí fulano, viera qué palabra tan bonita tiene. Ok, pero si estamos viendo estas características en estos personajes, ¿qué es lo que usted y yo tenemos que hacer? Apartarnos. El sabio ve el mal y se aparta, dice la Escritura.
Dice Santiago, al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado por pecado. Es decir, amados hermanos, vivimos en un tiempo en donde la gente dice, la iglesia tiene que modernizarse. Pastor, usted está muy a la época de Pedro Picapiedra, la época de caverna, ya pasó. Hay que poner acá luces, sonido, pantalla y esto, apagar las luces y todo, y danzar y todo esto, porque todo es para el Señor. Y mire esa vestimenta muy ridícula, cuadrada, que es de allá, parece monja, parece cura, con esa sotana, etcétera, etcétera. No, hay que venir a la actualidad. Actualízate, modernízate. Mira, aquí te puede hacer esto, acá y... Pero, ¿qué dice la palabra de Dios, hermanos? Y menciono todo esto a manera de ejemplo porque es lo que estamos viendo. Las redes sociales, la gente lo que más comparte es todo esto. Pero cuando a alguien le predica la verdadera palabra de Dios, la gente no lo quiere oír, no lo quiere compartir. Es más, hasta le da vergüenza subirlo a su red o plataforma social favorita. No, yo no publico de eso porque eso no. Hermanos, tenemos que entender que la palabra de Dios dice, a estos evita. ¿Qué hace un verdadero hijo de Dios involucrado con estas cosas? ¿Qué hace? Le pregunto yo a manera de ejemplo. Si usted mira, le voy a poner sus hijos. ¿Usted dejaría que sus hijos se junten con delincuentes? ¿Con ladrones? ¿Con gente mala? Ganguero, dicen por ahí. Yo creo que no, usted, no, hijo, cuidado, no se vaya a juntar. Ahora, miremos lo que el Señor nos está diciendo. Cuando usted viene y se encuentra con un personaje cristiano, pero dice que es amador de sí mismo. ¿Qué es amador de sí mismo? Es decir, solo piensa en sí mismo. Y cuando estoy hablando de que solo piensa en sí mismo, estoy abarcando todo. Es decir, está tan pendiente de sí, de su apariencia, de su forma de vida, de cómo él se mira, de cómo los demás lo miran. Está tan pendiente y no me malinterpreten, no significa que nosotros de vez en cuando no tenemos que ver hacia afuera, pero no estar pendiente de lo que los demás, de cómo me presento yo a los demás, cómo yo me visto, cómo yo me arreglo, qué estoy haciendo aquí y allá y todo eso. Hermano, esas son características de alguna manera fuertes de personas que nosotros las podemos ver, que nosotros podemos darnos cuenta, donde vemos que el Señor nos está anticipando diciendo que habrá hombres amadores de sí mismo. Y cuando digo hombres, se está abarcando también a las damas también. Hermanos, ¿cuántas veces podemos ver hermanas o mujeres predicando la palabra de Dios? Y no estamos en contra de que las hermanas prediquen la palabra de Dios en ningún momento. Pero el punto es cuando vemos que se sale del orden bíblico establecido por la palabra de Dios y ahora comienza a incluir, ahora comienza a dejarse influenciar tanto mujeres como hombres por las cosas que hay en este mundo. Y ahora se ha desviado y ahora está tratando de influenciar a la iglesia también del Señor Jesucristo. Ahora, note que dentro de las características que está mencionando la palabra de Dios, dice que son amadores de sí mismos, pero también dice que son crueles, que son aborrecedores de lo bueno. ¿Sabe, amados hermanos? Cuando yo vine a los pies del Señor Jesucristo, había muchísimos jóvenes que de alguna manera habían nacido en el Evangelio, pero mi concepto o mi pensamiento era que porque habían nacido en el Evangelio del Señor Jesucristo, a ellos les gustaba estar involucrado en las cosas del Señor Jesucristo. Pero me di cuenta que no era así, comenzando porque no les gustaba orar,
no les gustaba leer la palabra de Dios. Entonces nos damos cuenta, amados hermanos, que la palabra de Dios dice que estas personas, características que hay en estas personas es que están más pendientes de los placeres y los deleites carnales, por supuesto, más que de Dios. ¿Usted lo ha visto por ahí en las redes sociales eso? Sí, está pasando. Sí está ocurriendo. Ahora, ¿qué dice la palabra de Dios con todo esto? ¿Qué vamos a hacer? ¿Le vamos a dar un like? ¿Lo vamos a compartir? ¿Vamos a seguir esa página o esa congregación, ese fulano, esa mengana? Porque las mujeres empoderadas, eso está tremendo ahora. Y no tengo nada en contra de las mujeres, definitivamente. Pero hay cierto tipo de palabras que están manipulando hasta decir ya no. E incluso hay una por ahí que dice que si tu marido no, pues ya no la hace contigo, pues que lo dejes. Y ya, tranquilo. Y tiene muchos seguidores. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? O sea, si no te gusta ya, pégale una patada ya, tranquilo. No. ¿Qué dice la palabra de Dios? Entonces no te dice, están más pendientes de amar los deleites carnales más que de Dios. Amados hermanos, el enemigo sabe que el lugar más indicado, el lugar más estratégico para tratar de torcer, de pervertir al pueblo de Dios o lo que Dios ama tanto, que es su iglesia, es estando dentro de la misma iglesia. Amén. Satanás, el diablo, sabe que el lugar más estratégico para poder afectar, para poder destruir, para poder dividir la iglesia del Señor Jesucristo es estando dentro de la misma iglesia. Por lo de afuera no se preocupa tanto porque eso con una paleta los tiene tranquilos. Pero los de adentro, que están en hambre, que tienen sed de la palabra de Dios, tiene que buscar la mejor manera para que estos comiencen a desviarse, comiencen a separarse. Ahora, amados hermanos, dice acá, ¿qué significa amadores, hombres amadores de sí mismos? Bueno, de alguna manera personas que solo están pensando en sí mismos. Primero yo, segundo yo, tercero yo. Es decir, amados hermanos, personas que saben la responsabilidad que deben tener para con el Señor, pero al final están anteponiendo otras cosas y no hacer lo que le corresponde hacer en el Señor y Salvador Jesucristo. Ahora, ¿qué dice la palabra de Dios que debemos de hacer cuando nos encontramos con este tipo de personas? Evitarlos. Evitar. Me encontré por allí a una persona en el trabajo y me decía, no, pero es que nosotros tenemos que llevarnos bien y todo eso. Claro, llevarnos bien es una cosa. Cuando la palabra de Dios dice evitarnos, está diciendo que nosotros no vamos a creer, no vamos a participar de lo que ellos están participando. Me recuerdo yo en mi adolescencia, yo fui a un colegio cristiano, entre comillas, y una vez nos tocó ir a pintar las instalaciones de noche. Después que terminamos la clase, nos quedamos pintando. Y los jóvenes en ese entonces, los jóvenes trajeron una bocina un poco grande y empezaron a poner rock cristiano. Y pintando ahí todo, y entonces y ya cuando estaban pintando empezaban. Y entonces, y yo, está buena la alabanza, ¿verdad? Oh, esta rola está muy buena. Entonces, menciono esto, amado hermano, porque, claro, para ellos yo era ridículo, anticuado. Como hoy en la actualidad. Para muchas personas, para muchas congregaciones, quizás nosotros somos ridículos, anticuados. Porque no practicamos, ni hacemos tanto show, tanto escándalo como lo hacen muchas otras más. Nosotros somos, de alguna manera, los que nos hemos quedado atrasados. Pero nosotros debemos entender, amados hermanos,
que nosotros no estamos siguiendo la corriente de este mundo. Estamos siguiendo a nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Estamos siguiendo lo que el Señor nos dice en su bendita palabra. Estamos dejándonos guiar por aquel que nos lavó, por aquel que nos ha santificado. Porque el Señor nos ha santificado, iglesia. El Señor nos ha lavado. Le costamos la sangre preciosa al Señor Jesucristo. Usted y yo no somos cualquier iglesia, no somos cualquier creyente. Somos el pueblo del Señor Jesucristo. Ahora, nosotros tenemos que estar atentos porque el modernismo o la modernidad se está metiendo a las iglesias. Se está metiendo a la iglesia de una manera sutil, de una manera tal que muchas veces solo los que estén realmente siendo guiados por el Espíritu de nuestro Dios se van a dar cuenta. El resto lo va a ver como algo normal, como algo maravilloso. Miraba el video esta semana de una pastora en Brasil, donde ella dice abiertamente: yo soy lesbiana. Y aquí todos son bienvenidos. Y no me acuerdo el eslogan que tiene de su iglesia, pero habla de la comunidad. Usted sabe, los LGBT plus y todas las letras habidas y por haber. Todos son bienvenidos. Y aquello está lleno, está repleto. Ahora, nosotros no hacemos exclusión de nadie, amados hermanos. No nos toca eso, todos son bienvenidos. Nosotros no nos estamos fijando si es borracho, si es fornicario, si es adúltero, si usa drogas, si es lesbiana, homosexual. No, nosotros no nos estamos fijando en eso. Nosotros estamos trayendo el mensaje de la palabra de Dios para todos por igual, creyendo que quien hace la obra es el Señor Jesucristo. El que cambia el corazón del hombre es el Señor Jesucristo. No necesitamos poner un rótulo o cambiar completamente, hacer un giro de 360 grados a la congregación para dar a entender que nosotros estamos aquí de parte de Dios. Oh hermano, nosotros no necesitamos parecernos al mundo para que el mundo venga a la iglesia. Nosotros tenemos que seguir tal y como estamos, buscando la presencia de Dios, creyendo que quien hace la obra es el Señor Jesucristo. Nosotros no podemos negociar, amados hermanos, la verdad por la mentira. Nosotros no podemos negociar la verdad por la modernidad. Nosotros no podemos negociar la verdad del Señor Jesucristo por las cosas que pueda ofrecer este mundo. En Mateo capítulo 4, el diablo quiso negociar con el Señor Jesucristo cuando le dijo: si tú eres hijo de Dios, ven, mira, te voy a enseñar. ¿Qué quieres? ¿Viajar por el mundo? Placeres, mujeres, todo lo que quieras, tierras, propiedades, fama, popularidad, dinero. ¿Qué es lo que quieres? Dígame, yo te lo doy. Pero un solo requisito te voy a pedir: que te postres, te humilles y me adores. Tal vez estas palabras, nadie se ha acercado a usted o a mí y nos haya dicho literalmente de esa manera, pero el mundo en el cual usted y yo vivimos continuamente nos está diciendo este mensaje: todo esto te voy a dar si tú me adoras, si tú me sirves. Oh, vas a tener plata, no te va a hacer falta nada. Vas a tener esto y lo otro si tú me adoras. Ahora, sabemos que literalmente el enemigo no lo hace, no lo presenta así como se lo presentó descaradamente al Señor Jesucristo. Lo va a presentar de otras maneras, como a través de un trabajo. Es tiempo de venir a la casa de Dios, salió el trabajo. No hay que trabajar. Entonces, ahí está el enemigo ya. Tenía tiempo ya que tenía designado para orar y de repente una llamada por teléfono.
que un amigo, un familiar, que algo le pasó y ahora usted tiene que cancelar su tiempo de oración porque ahora tiene que atender. Está a punto de leer la palabra de Dios y algo pasa y ahora usted cancela de leer la palabra de Dios. ¿Me estoy dando a entender, hermano? Ahora, debemos entender, amados hermanos, que el modernismo se está filtrando a la iglesia de tantas y tantas maneras que muchas veces ya ni sabemos qué otra cosa va a utilizar el enemigo. Pero lo cierto es, amados hermanos, vaya conmigo a Romanos capítulo 8, el verso 14, que usted y yo como pueblo de Dios, si nosotros somos de la verdad, si nosotros amamos a nuestro Dios, tenemos que permitir ser guiados por nuestro Dios y no por nadie más en esta tierra. Romanos capítulo 8, el verso 14, si usted lo tiene, me dice amén. Amén. Dice la Escritura, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son, una vez más, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, entonces, ¿quiénes son los hijos de Dios? Los que son guiados por el Espíritu de Dios. Y menciono esto porque comúnmente nos encontramos el pensamiento de decir, todos somos hijos de Dios, llevando una vida desordenada, llevando una vida que deja mucho o poco que desear, malos testimonios, etcétera, etcétera. Pero comúnmente, vuelvo y repito, no me extraña porque esos pensamientos vienen de parte del mundo. Todos somos hijos de Dios. Pero note lo que dice la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que Él reconoce como hijos, como hijas, aquellos o aquellas que realmente se dejan guiar por su Santo Espíritu. En pocas palabras, está hablando de aquellos que son obedientes. Si no es obediente, no es hijo de Dios. Si no es obediente, no es hija de Dios. Porque antepone cualquier cosa y dice, no, pues yo voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, voy a obedecer esto, voy a hacer lo otro. Ok, está obedeciendo otras cosas, pero no a Dios. Amén. Eso es lo que está diciendo la palabra, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Entonces viene el Espíritu del Señor y nos dice, hijo mío, por ese camino que estás transitando, no debes transitar. ¿Por qué? Déjame explicar. Porque te va a pasar esto, te va a pasar lo otro, esto te va a ocurrir aquí y allá. Entonces viene el hijo, la hija de Dios, dice, es cierto, Señor. Gracias por la palabra, gracias por la advertencia, gracias por avisarme de todas las consecuencias negativas que van a venir para mi vida. Señor, yo obedezco tu palabra y me aparto. Entonces es un hijo de Dios, es una hija de Dios. Pero cuando recibe el consejo, cuando recibe la palabra de Dios y le dice, hija mía, esa forma como tú te estás conduciendo no deberías de hacer. Y te voy a explicar las razones. Pero dice, no lo voy a hacer. Porque yo quiero estar moderno. Yo quiero estar a la moda. Yo quiero estar actualizado. Yo no quiero que la gente se burle de mí. Yo no quiero que la gente diga, ay, ¿cómo te vestís? Pura vieja te vestís. No, no, no. Yo quiero que me digan que a pesar que tengo mis añitos ya, pero que la gente diga, qué bien te ves. Wow, la juventud no pasa de tu cuerpecito. Entonces, usted sigue con ese pensamiento. Entonces, usted no está siendo guiado por el Espíritu Santo de Dios. Y si no está siendo guiado por el Espíritu Santo de nuestro Dios, entonces no es hijo de Dios. Ahí mismo en Romanos capítulo 8, el verso 9, mire lo que dice la palabra de Dios. Romanos capítulo 8, el verso 9. Si usted lo tiene, me dice amén. Amén. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es
de Él. Ahora, note lo que dice la palabra de Dios, que nosotros tenemos que anhelar ser llenos del Espíritu Santo de Dios. Tenemos que anhelar que el Espíritu de nuestro Dios nos guíe, nos ilumine el camino. Porque dígame usted, amados hermanos, ¿cuál es el propósito de pedir una opinión, de pedir ayuda, si al final yo termino haciendo lo que yo quiero hacer? Yo le pido a alguien, hermano, ¿me puede dar una sugerencia? ¿Me puede dar una opinión? ¿Qué piensa usted de esto? Y cuando el hermano me la da, bueno, gracias. Termino haciendo lo que yo había pensado hacer de antemano. Entonces, ¿cuál es el propósito de yo entregarle mi vida al Señor Jesucristo? ¿Cuál es el propósito de decirle, Señor, ayúdame, fortaléceme, ayúdame con mi casa, con mis hijos, ayúdame con las pruebas, ayúdame con esto? Y cuando el Señor manda la luz, la guía, la palabra a nuestra vida, no la recibe. Y el Señor dice, es mi hijo el que se deja guiar por la palabra. El que se deja guiar. El que no se deja guiar. Pastor, pero yo tengo 10 años de ser cristiano evangélico. Lo siento mucho, pero si no se está dejando guiar por la palabra, no se está dejando guiar por el Espíritu de nuestro Dios, no es hijo de Dios. Es un conocido. Es alguien que está por ahí, tal vez está en la entrada, pero no se ha animado a entrar. Y el Señor dice que Él quiere ser nuestro Dios. Él quiere ser quien guíe nuestra vida. Él quiere ser realmente el que gobierne nuestra vida. Por ahí hay un versículo que dice que nadie puede tener dos señores. Nadie puede servir a dos señores. Nadie puede. O ama a Dios o está en contra de Dios. Así de sencillo. O soy cristiano o soy mundano. O soy hijo de Dios o soy hijo del cachudo. Una de dos, hermanos. O soy cristiano o soy mundano. Una de dos. Yo no puedo decir soy cristiano y estando vestido como mundano, hablando como mundano, pensando como mundano, guiando a mis hijos y a mis hijas como mundano, vistiéndolos como mundanos o mundanas. Yo no puedo decir que soy un hijo de Dios si estoy haciendo todo lo que hace una persona mundana. Cuando digo alguien mundano, alguien que no conoce al Señor Jesucristo. Alguien cuyo fin y propósito es vivir de acuerdo a lo que esta tierra ofrece, lo que hay en este mundo. Yo no puedo decir que soy cristiano porque asisto a la iglesia. Yo debo decir que soy cristiano porque realmente obedezco la palabra del Señor, porque su Espíritu está en mí y yo me estoy dejando guiar por su Santo Espíritu. Si yo no me estoy dejando guiar por el Espíritu de Dios, puras palabrerías. Necesito entender qué es lo que dice el Señor. Vaya conmigo a 2 de Corintios capítulo 5, el verso 17. 2 de Corintios capítulo 5, el verso 17. Un texto muy conocido. 2 de Corintios capítulo 5, el verso 17. Si usted lo tiene, me dice amén. Dice la Escritura en 2 de Corintios capítulo 5, el verso 17. De modo que si alguno está en Cristo, la palabra en significa dentro, no en la entrada o afuera. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Preste atención, dice que todas son hechas nuevas, no algunas. Todas son hechas nuevas. Si alguno está en Cristo. Ahora, menciono todo esto, hermano, porque el modernismo en la iglesia actual, en la cual usted y yo estamos viviendo en este tiempo, de alguna manera está lanzando el siguiente pensamiento, en el cual le está señalando a las personas que no tiene que esforzarse tanto, porque al final hay un Dios tan misericordioso, hay un Dios tan bueno, lleno de amor, hay alguien que lo dio todo en la cruz del Calvario, que al final no tiene que esforzarse tanto. Usted es imperfecto.
Dios lo comprende, Dios lo entiende, Dios lo acepta tal y como usted es. Ese es uno de los grandes pensamientos que tanto están circulando en este tiempo. Ahora, ¿realmente es esto lo que Dios dice? No. ¿Que Dios nos acepta tal y como nosotros somos? ¿Qué piensa usted? No, Dios te acepta tal y como tú eres. Entonces, ¿para qué murió Jesucristo en la cruz del Calvario? Si Dios nos acepta tal y como nosotros somos. ¿Para qué murió Cristo? Bueno, tenemos que entender que si bien es cierto nosotros estábamos perdidos, pero ahora que venimos a los pies del Señor Jesucristo, lo primero que el Señor nos pone es que nos arrepintamos de nuestros pecados, de nuestra vana manera de vivir, que después nos bauticemos, que en agua invoquemos su santo nombre, es decir, el nombre de Jesús sobre nuestra vida, que busquemos la llenura del Espíritu Santo, que nos apartemos de todas estas cosas y que permitamos que el Señor nos guíe con su Santo Espíritu. Amén. Sí, Señor. Ese es el evangelio del Señor Jesucristo, hermano. El evangelio del Señor Jesucristo no es que como la gente o muchas personas lo están promocionando. Entrega tu vida al Señor y toda tu vida va a ser de éxito. Y ya no vas a tener problemas. Trae tanto dinero y ahora vas a ser un hombre adinerado. Hasta empresario te vas a volver. Ese no es el evangelio del Señor Jesucristo. Si tu marido pues, o tu mujer pues no te atiende, bótalo. No, ese no es el evangelio del Señor Jesucristo. Todo eso es modernismo. Todo eso son cosas que han nacido, se han originado en la carne. Y eso, la carne no va a heredar el reino celestial, dice la palabra de Dios. Usted y yo debemos de procurar ser guiados por la palabra, ser guiados por el Espíritu de nuestro Dios. Porque cuando usted y yo somos guiados por el Espíritu de nuestro Dios, entonces vamos a poder despejar, abandonar todas estas cosas y ahora sí poder entrar a la patria celestial. El pensamiento que comúnmente está allí encima diciendo, no tienes que esforzarte tanto. Pero miremos lo que dice la palabra de Dios. Vaya conmigo en Mateo capítulo 24, el verso 13. Permítame mencionarle algunos versículos que refutan o contradicen ese pensamiento, donde Dios no está tan interesado en lo de afuera ni nada de eso. No, solo tu corazón es lo único que le interesa al Señor. Ahora, Dios no está tan interesado en que tú como que te esmeres y te esfuerces tanto. No. Dios te entiende que estás dando lo mejor de ti. Ahora, mire lo que dice la palabra de Dios. Mateo capítulo 24, el verso 13. Si usted lo tiene, me dice amén. Amén. Mas el que persevere hasta ¿cuándo? Este será. Una vez más, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Ahora, ¿qué entiende usted con la palabra perseverar? Note lo que está diciendo este versículo, que el que se esfuerza, el que está tratando día con día de buscar más del Señor, ese va a ser salvo. No aquel que entregó su vida al Señor, aquel que se bautizó y ahora pues está lo más relajado del mundo posible. Ahora ha permitido que el modernismo venga a su vida y ahora su familia, sus hijos andan peor que los inconversos y como si nada ha pasado, pero al final yo voy a ser salvo. Eso no es lo que dice la Biblia. Eso es lo que dice el modernismo. Eso es lo que enseñan muchas congregaciones que se han modernizado con tantas cosas, quedando bien con el mundo, pero dándole la espalda al Señor. Mira lo que dice Mateo capítulo 10, el verso 38. Mateo capítulo 10, el verso 38. Gloria sea dada al Señor Jesucristo. Amén, amén. Gloria a Dios. Mateo capítulo 10, el verso 38. Si usted lo tiene, me dice gloria a Dios. Gloria a Dios. Dice la Escritura: el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí.
Pregunto, ¿usted ya tomó la cruz, su cruz? Amén. Porque el Señor Jesucristo está diciendo, si usted no toma su cruz, usted no puede ser digno de mí. Usted no puede ser mi discípulo. Ahora, la cruz es un símbolo de sufrimiento. Es un símbolo de martirio. Es un símbolo de pruebas. Es un símbolo de tribulaciones. Porque los cristianos pasamos pruebas, hermano. Los cristianos pasamos tribulaciones. Pero eso no significa que nos vamos a apartar. Cuanto más empruebados estemos, más tenemos que doblar nuestra rodilla y buscar la presencia del Señor. Cuando más atribulados estamos, allí tenemos que estar confiando en el Señor, creyéndole al Señor. Tristemente podemos ver creyentes que cuando viene alguna prueba, la prueba puede más y terminan abandonando la iglesia. Ahora, note, amados hermanos, lo que el Señor nos está diciendo, cómo esto contradice ese pensamiento donde tú no tienes que hacer mucho si estamos viviendo en el periodo de la gracia. Vaya conmigo a Hebreos capítulo 12, el verso 14, por favor. Estoy mencionando algunos versículos para que nos demos cuenta si realmente el Dios al cual usted y yo servimos o al que dicen servir allá afuera es el mismo que nos enseña la palabra de Dios, o el pensamiento que están mencionando allá afuera es el mismo que está enseñando la palabra de Dios. Hebreos capítulo 12, el verso 14, si usted lo tiene, me dice aleluya. Hebreos capítulo 12, el verso 14, dice la escritura, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Escúchelo, esto lo que el Señor dice. Significa que para que usted y yo podamos ver al Señor, tenemos que vivir en santidad. Digo alguien por ahí, si de todas formas lo voy a ver, sí, pero algunos lo van a ver para condenación, para que el Señor como juez justo dictamine juicio en contra de esa persona. Pero otros que estamos tratando de esforzarnos día con día, lo vamos a ver no para juicio, sino para regocijarnos con Él, para estar exento de todas las cosas que están pasando en esta tierra. Ahora, note lo que dice este verso: seguir la paz con todo y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Pregunto, ¿usted quiere ser tomado en cuenta en el arrebatamiento de la iglesia? ¿No me escucharon todo? ¿Usted quiere ser tomado en cuenta cuando ocurre el arrebatamiento de la iglesia? Usted tiene que vivir en santidad. Sus hijos tienen que vivir en santidad. Sus hijas tienen que vivir en santidad. Su familia, su hogar, su matrimonio, todos ustedes tienen que vivir en santidad. Porque siempre, no, yo le digo a la muchacha, yo le digo a la niña, yo le digo al niño, pero no me hace caso. No, es que es usted el responsable de ella o de él. Es usted quien le compra la ropa, es usted quien hace todo, es usted quien está pendiente. No es que ella se quiere poner estas cositas, es usted quien permite todo eso. Si usted y yo queremos irnos con el Señor, ser tomados con el Señor, irnos allá a la patria celestial, usted y yo tenemos que vivir en santidad. Si no vivimos en santidad, nunca vamos a ver al Señor. Y si lo vamos a ver, va a ser para un lamento, para una tristeza, para ir a una eternidad de condenación. Yo prefiero decirle no a las cosas de esta tierra, renunciar a las cosas de esta tierra, la mundanalidad, la carnalidad, las pasiones desordenadas y todo eso, pero decirle sí al Señor Jesucristo. Mateo capítulo 25, el verso 13, por favor. Mateo capítulo 25, el verso 13. Gloria sea dada al Señor Jesucristo. Mateo capítulo 25, el verso 13. Gloria sea dada al Señor Jesucristo. Cuando usted lo tenga, me dice gloria a Dios. Dice la Escritura: velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir.
¿Qué se le viene a usted a la mente cuando escucha la palabra velad? Pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. ¿Será que puedo llegar y decir, bueno, el Señor se tarda, voy a hacer algo por acá? Voy a darme mi escapadita, porque el Señor ya se demoró. No, con mucha más razón tengo que estar pendiente, velando, despierto, atento, orando, leyendo la palabra, viniendo a la casa de Dios, ayunando, buscando del Señor lo más que se pueda, porque yo no sé el día ni la hora en la cual el Señor va a venir. Yo no puedo decir, no, pues voy a empezar a hacer esto, voy a empezar a flexibilizar, voy a empezar a bajar un poquito la guardia. No. Tenemos que confiar en la palabra que el Señor nos dijo. Mateo capítulo 26, el verso 41, por favor. Mateo capítulo 26, el verso 41. Gloria sea dada al Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Dice el Señor en su palabra, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Una vez más, el Señor dice, hay que velar, hay que orar, hay que buscar mi presencia. Josué capítulo 1, el verso 9. Josué capítulo 1, el verso 9. Gloria sea dada al Señor Jesucristo. Josué capítulo 1, el verso 9. Si usted lo tiene, me dice amén. Amén. Josué capítulo 1, el verso 9. Amén. Mira que te mando que te esfuerce y seas, no temas ni desmayes, porque el Señor tu Dios estará contigo en donde quiera que tú vayas. Colosenses capítulo 3, el verso 5. Ya estamos terminando. Colosenses capítulo 3, el verso 5. Gloria sea dada al Señor Jesucristo. Colosenses capítulo 3, el verso 5. Si usted lo tiene, dígame gloria a Dios. Colosenses capítulo 3, el verso 5. Mire la responsabilidad que nos dice el Señor o nos ha dejado a cada uno de nosotros. Dice, hacer morir pues lo terrenal en vosotros. Y si alguien se pregunta, ¿pero de qué terrenal está hablando el Señor? Bueno, pone 2 puntos y comienza a decir, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Dice el verso 6, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Ahora, tenemos que entender, amados hermanos, que esta tarea nos corresponde a nosotros. Nosotros tenemos que decirle, Señor, ayúdame, dame las fuerzas para yo no caer, para yo no participar, para yo no estar allí secundando cosas que no te agradan a ti. Ayúdame, oh Dios, para hacer morir todas aquellas cosas que no te agradan a ti. Ahora, ¿en qué parte de la Biblia encontramos el tan pensamiento que se menciona afuera, donde no te preocupes si Dios solo mira tu corazón? Si quieres, ven a la iglesia, si no, no vengas, no te preocupes, tranquilo, no pasa nada, Dios te comprende. No tienes tiempo para orar, tranquilo, take it easy, tómate tu tiempo, relájate, no worry, no te preocupes. No te quedó tiempo para leer la palabra de Dios y se finalizó la semana y no leíste pero ni un capítulo. Tranquilo, Dios te comprende. ¿En qué parte de la Biblia está eso?
estás en fornicación por mucho tiempo y no quieres salir de ahí. No, es que Dios te entiende, tranquilo. Dios te comprende, sabe Dios que tú has hecho tu mayor esfuerzo y no puedes salir de ahí. O alguien cayendo en el adulterio, teniendo su esposa, su esposo. Ay, es que no puedo. Me recuerda tanto la novela aquella, Dos mujeres, un camino. Y yo me siento identificado. Mi corazón está con una, pero mi mente está con... Es que cuando veo esa botella, no, siento como que me hablara y empiezo a sentir aquí que aquel saborcito, aquella. ¿En qué parte de la Biblia está eso, hermano? Hay muchísimos versículos que los podríamos seguir mencionando y ya el tiempo se nos fue, pero la palabra de Dios nos manda a oír la voz de Dios y a obedecer la voz de Dios, porque yo puedo oír la voz de Dios tantas y tantas veces, pero no obedecerla. Yo puedo oír tantas veces, como cuando era niño mi mamá me decía, si haces eso te voy a pegar. Y me lo repetía tanto que a veces hasta ya me había acostumbrado y no lo hacía. Pero venían las consecuencias. Ahora, nosotros, si realmente queremos ser hijos de Dios, si realmente queremos ser una iglesia de Dios, tenemos que comenzar a permitir que el Espíritu del Señor nos guíe. Nos guíe. Y si el Espíritu del Señor me está guiando, ¿cómo sé yo que el Espíritu del Señor es el que me está guiando y no es el hombre, no es la mundanalidad, no es el modernismo o lo que está pasando en estos tiempos? Es que yo estoy obedeciendo lo que dice la palabra de Dios. Cuando yo escucho a alguien famoso hablar, no solamente me dejo llevar por las palabras bonitas, yo vengo a la palabra de Dios y comienzo a ver qué dice la palabra de Dios. Hoy tristemente encontramos personas que están divorciadas y predicando la palabra de Dios como si nada. Pastores que han caído en adulterio y ahí están como si nada, predicando la palabra de Dios. ¿Qué dice la palabra de Dios? Cuando comenzamos a ver estas características, estas cosas que sobresaltan en estas personas o en estas agrupaciones, ¿qué tenemos que hacer? Apartarnos. Póngase en pie en el nombre de Jesús. Ahora podemos entender por qué el Señor Jesucristo, cuando dijo en Apocalipsis 3:20, he aquí yo estoy a la puerta, tocando, llamando. Si alguno, dijo el Señor, oye mi voz, yo voy a entrar y voy a cenar con él y él conmigo. Sabe, amados hermanos, que hace mucho tiempo el Señor le está hablando a la iglesia y le está diciendo, déjame entrar, déjame entrar. Pero la iglesia está ocupada en tantas y tantas cosas que ya no hay tiempo para dejar entrar al Señor. Muchos creen que el Señor está dentro de sus vidas, pero realmente el Señor no está dentro de sus vidas. Pastor, ¿cómo lo sabe? Por los frutos, por las acciones, por la forma de hablar, por la forma de conducirnos, por la manera de cómo reaccionamos ante tantas y tantas cosas en nuestro cotidiano vivir. Nos damos cuenta que allí no está morando el Señor Jesucristo. Que el Señor Jesucristo se apartó, se alejó de esa persona hace muchísimo tiempo, amados hermanos. Pero el que está tratando de perseverar, de caminar, de oír y obedecer la palabra de Dios. También la palabra nos dice que da frutos buenos. Frutos buenos y que los podemos visualizar. Es una persona que continuamente está tratando de hacer lo mejor que puede, tratando de esforzarse lo más que puede, luchando contra la corriente de tantas cosas que está invadiendo este mundo, pero al final de cuentas, o quizás en algunas ocasiones hasta cayendo mal o echándose de enemigo a todos los que están a su alrededor, pero
obedeciendo al Señor Jesucristo primeramente. Y es que, hermanos, usted y yo tenemos que tomar una decisión. ¿Queremos quedar bien con el mundo o queremos quedar bien con nuestro Dios? Así de sencillo, una de dos. ¿Queremos quedar bien con el mundo o queremos quedar bien con Dios? Pero de antemano tenemos que saber que si quedamos bien con el mundo, entonces nos convertimos en enemigos de Dios. Y si Dios es nuestro enemigo, entonces aténgase a las consecuencias. No clame ni busque a Dios cuando haya problemas, cuando haya situaciones, cuando haya tantas cosas. No clame a Dios, no se acerque a Dios, porque usted mismo con sus acciones, usted ha dicho que no quiere nada que ver con Dios. Que usted no quiere saber nada de Dios. Pero si usted toma la decisión de servir al Señor, entonces de antemano sepa que le está dando la espalda al mundo y a todo lo que hay o representa a este mundo. Tenemos que tomar esa decisión. Vamos a orar. Este altar está abierto para que usted pueda venir y buscar la presencia del Señor. Allí donde usted está, búsquese un lugar. Vamos a orar, vamos a buscar la presencia del Señor. Velad pues, dijo el Señor, porque no sabemos el día ni la hora en que el Señor, el Hijo del Hombre, vendrá. Allí donde usted está, medite en la palabra que estamos oyendo y dígale al Señor: Señor, yo quiero tomar una decisión. Yo quiero tomar una decisión, Señor. Yo quiero decidirme en esta mediodía, Padre. Yo quiero decidirme en este día, Padre. Y la decisión que voy a tomar no solamente va a afectar mi vida, sino que va a afectar a mi familia. Si usted es padre o madre, la decisión que usted tome debe incluir a su familia, porque también ellos van a ser afectados. Para bien, si es el caso, que decide servirle al Señor. Pero para mal, si es el caso opuesto, que usted decide servirle a este mundo. Yo le animo en el nombre de Jesús, hermanos. Le animo en el nombre de Jesús, no como alguien que es mejor o que está en una mejor posición. No se trata de eso. Yo también necesito cada día tomar esa decisión. Cada día tomar esa decisión de servir al Señor, de servir a mi Dios, de servirlo solo a Él, de dejarme guiar por su Espíritu, de dejarme guiar por su Espíritu, porque yo puedo hablar y predicar tantas y tantas cosas detrás de este púlpito, pero si yo no me estoy dejando guiar por el Espíritu Santo de Dios, si yo no me estoy dejando guiar por el Espíritu de nuestro Dios, entonces es pura palabrería. Es pura palabrería. Es puro cuento. Es puro show. Son palabras que el viento se las va a llevar. Pero si usted y yo realmente nos dejamos guiar por el Espíritu del Señor, entonces, amados hermanos, vamos a comenzar a esforzarnos cada día. Vamos a comenzar a velar y orar. Vamos a comenzar a esforzarnos. Vamos a comenzar a apartarnos. Vamos a comenzar a vivir en santidad para el Señor. Vamos a comenzar a estorbar a nuestra familia, a nuestros hijos, para que ellos se acerquen también a Dios. Vamos a comenzar a hacer tantas y tantas cosas con amor, con humildad, con sencillez, pero al mismo tiempo con sabiduría,
Porque queremos agradar a Dios. Queremos agradar a Dios. Queremos agradar al Señor. Ahora vamos a tomar decisiones donde vamos a decir: Señor, voy a cortar vínculos con vicios, con drogas. Voy a cortar vínculos con inmoralidades sexuales, con pornografía. Voy a cortar vínculos con adulterio, con fornicación. Voy a cortar vínculos con mentiras. Voy a cortar vínculos con tantas y tantas cosas. Voy a comenzar a planificar mejor las cosas, para que yo y mi casa sirvamos al Señor, para que mis hijos se involucren, para que mi familia busque más de Dios. Porque el que es guiado por el Espíritu de Dios, dice la palabra,